oficialmente declaro inaugurado este Congreso de Ingeniería y Sistemas 2026. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Luis Bazán Briceño, por sus palabras y sobre todo por las palabras inspiradoras que nos van a dar mayor detalle en este congreso con los temas que vamos a abordar. A continuación vamos a dar inicio al programa académico de esta primera jornada del Congreso con la participación de un destacado profesional cuya trayectoria y experiencia constituyen un importante aporte para el desarrollo de la ingeniería, la innovación y la transformación digital. Vamos a recibir entonces al doctor Nicolás Francisco Figueroa Mosquera con el tema Desafíos de la robótica en el Perú. Adelante, por favor. El doctor Nicolás Figueroa Mosquera es PhD en robótica humanoide por la Universidad de Montpellier en Francia y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su especialidad se centra en robótica industrial, inteligencia artificial, robótica humanoide y machine learning. Es investigador calificado RENANCIT e IEEE Senior Member, reconocido históricamente como pionero en su campo por constituir el primer robot humanoide del Perú en el año 2003. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero ver si tal vez puedo sacar el micrófono porque quiero movilizarme un poquito para poder ver que quiero comentarle muchas cosas interesantes. Bien, pues yo soy el doctor Nicolás Figueroa. Aquí lo que están viendo en la imagen representa un poco de mi trayectoria de lo que fue el año pasado y este año. Entonces quiero comentarles un poco con imágenes en base a lo que vamos a ver el día de hoy, que son los desafíos de la robótica en el Perú. Pero para hablar de desafíos tenemos que conocer qué existe en el mundo, qué cosa está ocurriendo en el mundo, cómo se está manejando para poder nosotros ser conscientes de qué necesitamos cambiar y qué necesitamos mejorar. Como estamos observando ahí, en la parte de la esquina superior izquierda, ahí estoy en el Congreso AIROS, que se dio en Hangzhou, en China, el año pasado en octubre, en el cual tuve varios roles, además de presentar mi artículo doctoral. Ahí podrán observar en la imagen del medio abajito que estoy con el doctor de la Universidad de Kobe de Japón. Él fue mi co-chair, mi vicepresidente. Yo fui el presidente de la sesión del track de Humanoids and Bipedal Locomotion. Eso es un honor enorme, no es cualquier cosa. Se los digo porque para mí es con bastante orgullo que un congreso mundial, que es uno de los mayores congresos mundiales de robótica, porque el mayor es ICRA y el segundo es AIROS. En AIROS pues, me invitaron para ser presidente de sesión de uno de los tracks, donde estaba presentando pues, las diversas investigaciones que se estaban presentando ahí, en China. Ahí, del lado esquina derecha, abajito, ahí verán algunas personas que están ahí paradas. Ellos son los miembros de la Junta Industrial de la RAS. ¿Qué es la RAS? Es la Sociedad de Robótica y Automatización. La Junta Industrial ve todo lo que tenga que ver con empresas de robótica alrededor del mundo. Ellos coordinan con todas. Cuando le digo literalmente con todas, es con todas. Ellos coordinan con la Federación Internacional de Robótica, empresas enormes de la robótica industrial y demás. Ellos son el top de las coordinaciones, de las participaciones de los eventos alrededor del mundo. Y tengo la suerte, también con el esfuerzo, yo he sido presidente de la Sociedad de Robótica y Automatización en Perú por 4 años, del 2020 a 2024, y de ahí me invitaron a ser miembro de la Junta Industrial de la Sociedad de Robótica y Automatización. Entonces, pues, al ser parte de la Junta Industrial a nivel global me permite estar presente en muchas de las actividades, ser consciente de lo que ocurre en el mundo y de qué manera podría sacar provecho para que Perú también se pueda visibilizar en Latinoamérica. Les comento, por ejemplo, este año se dio la oportunidad para que vayan a Pittsburgh, en Estados Unidos, que va a ser en el mes de septiembre el AIROS, la edición 2026, y el vicepresidente me dijo, a ver, recomiéndame empresas latinoamericanas para que puedan financiarle todo, pasaje, estadía, alimentación, viáticos, todo, porque necesitamos, empresas de Latinoamérica que puedan viajar. Entonces, ese es parte de mi rol, poder potenciar a las empresas que estén enfocadas en el rubro de la robótica,
principalmente potenciar Latinoamérica y darles y conectarles con estas oportunidades globales. Y pues algunas de las imágenes que ven por ahí, del lado de la esquina inferior izquierda, ahí me fui, el año pasado estuve en Chile, en el mes de diciembre, en Rancagua, una bonita ciudad, Chile, su ciudad Rancagua, donde estuve como Early Career Research, como investigador nuevo, porque en realidad defendí la tesis doctoral el año pasado, así que hice la presentación de mi artículo, y en la parte superior derecha que me están viendo que dice Wien, esto fue este año, en el mes de junio, estuve en Austria, en Viena, quienes sabrán es la tierra de Mozart. Es un lugar muy bonito y ahí fue el Congreso Mundial de Robótica, el primer congreso más importante que se da por parte de la IEEE, que es ICRA. Ahí estuve presentando y pues apoyando en el tema de la Innovation Stage, presentaciones de innovación. Hubieron algunos latinoamericanos y países de todo el mundo, ¿no? Y para finalizar esta presentación, porque lo que quiero es ponerles en contexto, porque si les voy a hablar a ustedes de desafío, tengo que ponerles claro por qué puedo yo mencionar desafíos. Porque tengo, entre comillas, y humildemente considero que tengo mínimamente la autoridad para decir algunas cosas reales que ocurren y ser atrevido a decir, ocurre este problema y ocurre este problema. Ah, ¿se lo está inventando? No, te lo digo con autoridad porque sé lo que pasa en el mundo y sé qué es lo que deberíamos de cambiar en nuestro país. Y por último, en la parte central y en la parte de arriba, pues ahí estoy dando un asesoramiento a un conglomerado peruano que tiene varias empresas aquí sobre el tema de inteligencia artificial que me pidieron y les di una capacitación, asesoría y un plan de 100 días de cómo poder mejorar el uso de la inteligencia artificial en su empresa, porque muchas empresas quieren mejorar, pero a veces no saben cuál es el paso siguiente que tienen que realizar. Hay muchas cosas que es fácil decir, sí, hay que cambiar, pero a veces es muy difícil. Y es prácticamente donde nosotros tenemos que apoyarnos entre peruanos para ver ese camino paso a paso para ir mejorando. Entonces, hablemos de los principales desafíos de la robótica en el Perú. A ver. Lo he dividido en estas secciones. He puesto 5 desafíos principales y cada uno de ellos, para que sepan, no es que yo he agarrado una figurita de internet y lo he pegado. Cada uno de estos desafíos son de qué manera yo estoy aportando a resolver cada uno de estos problemas en el Perú. Así que lo que les estoy hablando de cada uno de lo que voy a mencionar a continuación son cosas concretas que no voy a hacer, sino que estoy haciendo aquí en el Perú y que quiero invitar a todos que se puedan sumar. No necesariamente decir robótica significa que tiene que ser electrónico o mecatrónico, sino es una invitación para todos los ingenieros, y como bien lo mencionaron aquí las autoridades, que sea un trabajo colaborativo entre administradores, contabilidades, marketing, comunicaciones, sociales, ingenieros. Todos vivimos en el mismo país y todos tenemos que colaborar para que podamos desarrollarnos tecnológicamente. Así que este es un trabajo de todos. Así que acá les muestro 5 desafíos principales que lo he enfocado en el tema de la robótica, pero poco a poco, cuando vayan a ver, se van a dar cuenta de que no solamente aplica a la robótica, sino a muchas de las carreras y parte principalmente de la realidad nacional. El primero que he mencionado es la articulación, comunidades, integración, networking, cómo se relacionan entre ellos. El segundo es la producción científica. ¿Cuánto estamos produciendo nosotros a nivel científico en investigación, desarrollos, laboratorios, investigaciones? El tercero es el emprendimiento e industria. ¿Cómo se está apoyando las startups? ¿Cómo se está viendo el tema de la industria, de la robótica aquí? El punto número 4 es la formación del talento. Se está desarrollando el talento. Ojo, cuando digo formación del talento no me refiero a que lleves un curso, o que te matricules en un curso, o que lleves un curso por internet. Te estás formando, estás generando un análisis crítico para poder ver las soluciones a los problemas, porque yo te puedo plantear la solución. De nada sirve una autoridad que vea la solución si no la entiende. Y eso es prácticamente lo que nosotros tenemos que ayudar también a nuestros gobernantes, para que también ellos sepan encontrar la solución y sepan reconocerlos que esto, por qué es importante y cómo esto se aplica. El punto número 5 es políticas públicas. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Cómo se está trabajando a nivel gobierno? Bien, punto número 1, la articulación. La articulación, aquí he detallado algunos puntos. Lo voy a poner por aquí porque si no, no veo. A ver. Iniciativas aisladas y limitadas de competencias de robótica, por ejemplo, de nivel básico. No sé si ocurrirá en diversas carreras que a veces tienes las ganas de participar, sí, generas comunidades, sí, pero a veces se quedan en nivel básico. No sé si alguno de ustedes puede haber percibido de que tenemos las ganas, tenemos la intención,
pero tal vez no llegamos a dar la talla. Hacemos competencias pero a nivel básico porque falta la conexión con las tecnologías avanzadas para poder hacer estos desarrollos. El segundo punto sería la desconexión total con el talento peruano en el extranjero. Muchas gracias. Ahora sí. La desconexión total con el talento peruano en el extranjero, investigadores y doctorandos. ¿Cómo nosotros estamos trabajando para poder conectar a los investigadores que están en el extranjero de las diversas carreras? Estamos convocándolos, están participando, están ellos involucrándose en parte de los objetivos nacionales que queremos trabajar. Eso se lo dejo ahí como un punto. Y el tercero, falta de puentes y bases claras para organizar a la comunidad tecnológica a nivel nacional. Entonces, he plasmado parte de las principales problemáticas que se encontrarían en el desafío 1, que es la articulación. Ahora, quiero comentarles yo humildemente de qué manera estoy aportando en lo que es el tema de la robótica. Una solución que se me ocurrió, por ejemplo, en el tema de la articulación, es formar una comunidad. Así como tenemos al Colegio de Ingenieros, lo cual es excelente su labor, su participación e involucra a los profesionales, también nosotros tenemos que aportar y apoyar desde nuestros puntos de vista, desde nuestras perspectivas y desde nuestras experiencias. Por ejemplo, he creado la comunidad de Robótica Perú, en la cual estoy integrando a los profesionales de la robótica, estudiantes de pregrado y de posgrado que están alrededor del mundo. De esta manera me ha permitido conectarme con peruanos que están trabajando, digamos, en Italia. Me acuerdo un practicante de mi empresa, ya está trabajando hace tiempo, una empresa de robótica en Italia. Hay otro que es un estudiante peruano de doctorado que está en Caltech, si no me equivoco. Hay un estudiante de doctorado que está en una universidad de Alemania, igual que ella la estoy involucrando también en actividades. Y así nos descubrimos de que hay muchos peruanos que están en el exterior, que ellos tienen muchas ganas de aportar, pero no saben cómo conectarse. Entonces, por el lado de la robótica, pues he formado esta comunidad para poder conectarnos y poder generar ideas. La reestructuración comunitaria, convocatoria abierta para la nueva junta directiva, que eso os lo dejo también como una apertura para quienes de por ahí les interesa la robótica, ustedes les sienten la curiosidad o quisieran aportar con ideas, pues está abierta la convocatoria para formar una junta. Estas imágenes que están viendo del lado derecho son algunas actividades que se hicieron inicialmente el año pasado, pero que son algunos puntos iniciales. Yo no digo que ya es una comunidad enorme, nada de eso, pero digo que estamos formando las bases, en base a lo que estamos viendo de lo que nosotros podíamos aportar. Entonces, la red de peruanos en el exterior, integrando especialistas de todo el mundo para generar convenios reales, y en este caso, mi experiencia global al servicio local. Como le dije, liderazgo en la IEEE RAS, que es la Sociedad Robótica de Automatización, el Congreso AIROS, que ya les mostré la imagen, AICRA, que estuve en la participación del 2026. Ahora, también en el mes de septiembre me voy a Pittsburgh, a Estados Unidos, justamente para el AIROS de la edición 2027, en la cual me han delegado a mí organizar el Innovation State por parte de la Sociedad Robótica de Automatización, donde van a ir todos los innovadores y yo voy a estar a cargo de la coordinación de los innovadores que van a ir allá a Pittsburgh, en Estados Unidos. Y el futuro, y otra cosa, soy el futuro VP del Comité Técnico del Entendimiento del Comportamiento Humano. Eso sonará, ¿qué cosa será eso? Pues en el tema de la robótica es cómo se relaciona la biomédica, cómo se entiende el comportamiento humano y cómo lo puedes conectar con la robótica, con la biomédica y cómo utilizas estas tecnologías del tema de los seres humanos con la robótica. Eso tiene un comité técnico y del cual voy a ser el próximo año 2027 vicepresidente. Eso me abre bastante las puertas para involucrar a Perú y participar en otras actividades, especialmente el talento peruano. Y bueno, ahí tienes la página web de roboticaperú.com por si tienes curiosidades, pero igual al final te voy a mostrar más detalles. Eso es lo que estoy tratando de avanzar con el tema de la articulación. Y lo que quiero hacer con estas presentaciones es que lo puedas relacionar, de qué manera tú puedes involucrarte, de qué manera tú podrías relacionarlo a tu carrera, a tu especialidad, y de que en base a lo que estoy tratando de avanzar, tal vez también tú puedas hacer lo mismo. Segundo desafío, el desafío de la producción científica. Acá le he colocado algunos datos que es traído de la página del CONCITEC, de la SUNED y demás, donde puedan tomar referencia. Por ejemplo, acerca de la inversión crítica en investigación y desarrollo.
El Perú invierte apenas el 0.19% de su PBI, eso es un desastre. Uno de los niveles más bajos de Latinoamérica y muy lejos del promedio de la OCDE. Nosotros deberíamos de invertir en lo que es educación, en investigación, en desarrollo. Por ejemplo, en Francia, recuerdo que Macron hace 2 años él dijo que iba a invertir, iba a dar no sé cuántos millones de dólares en investigación en temas de robótica, por ejemplo. China, no sé si ustedes son conscientes, China ha dicho, a partir de ahora ya no hacer los doctorados de manera común y silvestre como lo que se está haciendo hasta ahora, sino van a ser mediante desarrollos de soluciones reales en el sector industria. China dice, si tú me desarrollas una solución real a mi industria, vas a obtener el título, porque me estás dando una solución real, tenemos que estar a la vanguardia. Cuando estuve allá en China, se sorprende, o sea, es enorme, es tecnología, innovación, no es tanto como te lo pinta Estados Unidos, por si acaso, pero sí es un gran país y creo que nosotros debemos de sacar lo bueno de todos los países para que nosotros también podamos desarrollarnos y podamos tomar algunos ejemplos. No porque alguien está arriba significa que tienes que empezar de abajo, ojo. Si tú ves a alguien arriba, tú posiciónate en la parte de arriba, porque si tú te posicionas en la cola nunca vas a llegar. Si tú te posicionas arriba, ¿qué es lo que están haciendo los primeros? ¿Quiénes están haciendo los top mundiales? Pues haz lo mismo. Mírate, conéctate, haz networking, haz desarrollos, haz proyectos. Pero todo empieza, por ejemplo, con el tema de la investigación y el desarrollo. Por eso es que el Perú tiene muchos problemas porque no está invirtiendo en investigación y desarrollo. Y acá aclaro algo, porque a veces, tal vez hay un mal concepto que piensan investigación, desarrollo, universidades, no está relacionado con la realidad del sector industria, transportes, empresas industriales y demás. No, está completamente relacionado. Las mejores empresas industriales invierten en investigación y en desarrollo. ¿Por qué? Porque si ellos tienen la ventaja competitiva en estas investigaciones, pues están pioneros, están top. ¿A quién le van a comprar? ¿Al que está desarrollando una tecnología de hace 20 años o el que está adelante, pionero, desarrollando nuevas tecnologías y con una visión a futuro? Pues obviamente el que está con una visión. Por eso esa es la idea de poder trabajar y pensarlo sobre los desarrollos que se vienen a continuación. Entonces, en la centralización del conocimiento, aunque el país multiplicó casi por 6 sus publicaciones científicas, en la última década, ponle de 1.500 en 2013 hasta 9.300 en 2022, solo unas pocas universidades, principalmente en Lima, concentran la gran mayoría de publicaciones indexadas en base a altos impactos como Scopus. Scopus es donde nosotros medimos este impacto y deberíamos de realizar más investigaciones y apuntar a eso. Voy a retroceder un momento. Ya está. Por último, la brecha universitaria regional. Muchas universidades regionales en proceso de consolidación apenas logran superar los 50 o 100 artículos publicados en un periodo de 5 años, evidenciando falta de incentivos para el talento local. Entonces, tenemos una disparidad entre universidades de provincia y universidades capital. Perú con respecto a Latinoamérica y Latinoamérica con respecto al mundo. Entonces, de alguna manera tenemos que aportar y generar soluciones reales que puedan impactar esto. Veamos la solución que yo estoy planteando con respecto a esta problemática de la investigación científica. Así como cada uno de ustedes son conscientes de que existen problemas de investigación, pues ¿de qué manera podemos aportar? Este congreso es una evidencia, por ejemplo, de poder concientizar a las personas a que puedan también encontrar soluciones por ellos mismos, a sumar, como acá lo están haciendo con este congreso, que me parece una excelente idea. Aquí, por ejemplo, de mi parte, lo que yo estoy aportando también es con un congreso que voy a organizar el mes de noviembre. Se llama el Congreso Internacional de Robótica Humanoide, Innovación y Liderazgo. Ojo, el congreso no es de robótica humanoide, el congreso tampoco es de robótica. El congreso lo que busca es democratizar el conocimiento. Yo no puedo estar hablando de democratizar el conocimiento si coloco barreras de acceso, me estaría contradiciendo. Entonces, hice un congreso, vi los congresos y dije, voy a crear mi propio congreso. Y en este congreso tengo indexación por parte de la IEEE Explore. Este congreso tiene indexación en Scopus, va a estar apuntando a Web of Science. Así que es un congreso que está apuntando. Yo dije, ¿cuáles son los mejores congresos mundiales donde he estado? Voy a peruanizarlo, voy a regionalizarlo y que puedan participar. ¿Cuáles son los mayores problemas para que puedan participar en un congreso? Los registros son caros. Muy bien, registro gratuito el congreso. Nadie va a tener que pagar nada. Segundo,
Dije, para el tema de la indexación, a veces para poder indexar un artículo tienes que pagar $400, 500, $600. Dije, muy bien, miembros de la IEEE pagan $90, miembros de la Universidad del Callao, donde va a ser la organización, pagan $50, los demás partners académicos que quieran sumarse van a pagar $120. ¿Por qué se cobra? Porque la misma IEEE, el mismo organismo te pide cobrar. Entonces se ha condicionado de tal forma que sea el mínimo precio para que los que realmente quieran hacer investigación no tengan ninguna excusa y puedan participar. Entonces, esto se da con el acceso gratuito, como les dije, para los asistentes, el precio de las publicaciones accesibles y para todas las especialidades. Aquí estoy promoviendo un concepto que le he llamado la innovación transversal. ¿Qué significa? La innovación transversal es que este congreso no solamente es técnico, no solamente son para los ingenieros, es un congreso, como bien lo mencionó aquí nuestro presidente y vicepresidente, es un congreso para todos. ¿Por qué? Porque pueden participar administradores de contabilidad, de ciencias sociales, de comunicaciones. ¿Cómo pueden participar en un congreso tecnológico de ingeniería y robótica? Muy fácil. Agrégale el aporte tecnológico a tu problema. Alguien de administración tiene un problema, agrégale inteligencia artificial, tal vez mejoras el tema de la gestión y los presentas como artículo. De esa manera conectas a alguien de administración y conectas con alguien de ingeniería de sistemas. Puedes conectar un ingeniero industrial con alguien tal vez de ciencias sociales. Aquí lo que falta en las universidades también es hacer una conexión multidisciplinaria, donde conectas ingenieros con gente de sociales y solucionas problemas. Ocurre en la realidad, muchos de ustedes que estén laborando en empresas saben que gente de ciencias sociales, tal vez de recursos humanos, de finanzas, a veces tienen estas ganas de ver temas de tecnología, pero no tienen este contacto con un ingeniero, a menos de que sea por temas laborales. Pero si tuvieses una oportunidad de conocer más de cerca, podría abrirte un panorama completo de cómo se utiliza la tecnología desde el punto de vista de un ingeniero, y un ingeniero entendería cómo son las problemáticas que ocurren en las diversas carreras y así generaríamos soluciones reales y tangibles. Por eso es de que el Congreso apunta a que no solamente sea para ingenieros, sino también sea para cualquiera que desee presentar un artículo de investigación. Estás en el sector industria, estás trabajando, tienes una problemática, Industria 4.0, presenta tu artículo, presenta cómo lo has solucionado esto. Tienes una startup, puedes presentar tu artículo y generas una contribución y dejas una evidencia de que tu startup justamente se está posicionando de esa manera. IoT, biomédica, ciencias sociales. Por ejemplo, a mis alumnos del doctorado de la Facultad de Salud que enseño en la Universidad Nacional del Callao, ellos me dijeron, pero ¿cómo vamos a participar nosotros? Somos del doctorado de Administración de la Facultad de Salud. Me muestran muchas problemáticas que ocurren porque todos los estudiantes que tengo son a nivel nacional y les dije, mira, genera el aporte tecnológico. Y los conecté con soluciones con el tema de inteligencia artificial, con tema de ciencia de datos, y ellos tuvieron un panorama que nunca lo habían visto, y a veces ellos pensaban que era algo muy alejado, algo que tal vez ellos no estaban relacionados, pero al ver que era una solución que podrían aplicar y que podrían solucionar, que solamente era alguien que les enseña el camino, se animaron y dijeron, creo que podemos trabajar en esto, creo que podemos hacer muchas cosas más, y ahora voy a cambiar mi proyecto de tesis. Creo que más de uno ha cambiado un poco el título de su proyecto de tesis porque ya lo he enfocado con más para el área de la tecnología, algo que sentía un poco de miedo, ahora ya lo sienten familiar. Porque eso es la idea de transformar el Perú, concientizar a las personas paso a paso para que puedan ver este cambio. Del lado derecho, lo que yo estoy aportando desde mi punto de vista es el tema de los artículos. Ahí están las fechas, que el próximo es el 23 de agosto, que pueden enviar los artículos quienes deseen, y van a estar en estas rondas, y pues el resultado lo tendrían el 15 de septiembre y el Congreso el 5 al 7. Menciono esto porque creo que podemos trabajar en conjunto con el Colegio de Ingenieros y creo que con el capítulo, porque creo que tenemos la misma visión de poder mejorar el país, de poder concientizar a la población y creo que podemos hacer mucho también con el CIP. Así que esta es una invitación abierta para poder trabajar. Ahí está la foto, por ejemplo, con las autoridades. Está el vicerrectorado de investigación, el vicerrector académico, diversas autoridades que se sumaron en el día de la inauguración, de la apertura, por así llamarlo, del Congreso. Bien, los que vieron ahí fueron los presidentes y vicepresidentes de cada uno de los tracks y los profesionales que están sumando. Todos ellos son doctores de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Son de varias universidades que se están sumando para el tema de los tracks, para el tema de las investigaciones científicas. Así que esto es un trabajo con bastante esfuerzo, pero también con bastante cariño porque
quiero dar la apertura para todo aquel que sienta de que el Perú necesita una apertura, pues le estoy tratando de dar un espacio. Y quienes estemos en la misma frecuencia, pues les abro los brazos pues, para poder unirse como colaboradores y darles todas estas oportunidades para también sumar. Porque la idea aquí en el Perú no es que uno trabaje solo y que uno se luzca solo, sino es que todos trabajemos en conjunto. Y cuando alguien logre algo, extender los brazos para que también se suman en ese barco las instituciones, las personas que piensen igual. El desafío 3, he puesto un poquito más porque creo que es importante los emprendimientos y la parte de la industria sobre estos problemas que existen. Por ejemplo, el abismo del mercado, más del 99% del tejido empresarial peruano son MIPES. No sé cuánto ustedes eso sabrían. Produce el INI, esa es la fuente. Pero el mercado global ofrece soluciones robóticas estandarizadas, diseñadas para la gran industria, con costos inalcanzables para nuestra realidad. Está bien utilizar la tecnología, está bien automatizar, pero teníamos nosotros que personalizar las soluciones de acuerdo a la realidad nacional. Si tú estás viendo que la mayor cantidad de empresas son pequeñas, no le vas a ofrecer una solución enorme que no va a poder pagar, ¿sí o no? Por eso es de que es muy importante pensar cuál es la realidad nacional y cómo podemos adaptar eso a nuestra realidad. Según el World Robotics Report en el 2023 del IFR, que es la Federación Internacional de Robótica, el promedio global es de 151 robots por cada 10.000 trabajadores industriales, mientras que México lidera la región con 44 robots por cada 10.000 trabajadores. Ahora, ¿y Perú? ¿Cómo creen que va Perú? Perú, por lo menos hasta los datos de ese entonces son, Perú registra menos de 2 robots por 10.000 trabajadores, evidenciando una desconexión total con la manufactura avanzada. Si ustedes buscan una relación entre empresas, por ejemplo, del sector automotriz, donde se ensamblan y se fabrican, utilizan muchos robots y justamente son las empresas, mejor dicho, los países más industrializados, porque la industrialización, la que le dio el mayor alce, fue justamente el sector automotriz. No sé si ustedes saben que el Perú perdió oportunidades para ser justamente un lugar donde iba a ser un hub de innovación en el tema del sector automotriz. No sé, ¿ustedes conocen a Juan Alberto Grief? ¿Les suena ese nombre de la historia? Por ahí le suenan algunos, pero solamente algo muy corto. Juan Alberto Grief fue un peruano que era inventor en esa época. Si no me equivoco, creo que fue el gobierno de Leguía, algo por ahí. Pero él presentó una solución. Él dijo, voy a hacer el primer automóvil hecho en el Perú, el primer automóvil peruano. Y cuando él quiso desarrollar este automóvil, porque en esa época había muchas empresas que querían buscar un país donde se pueda desarrollar plantas automotrices, y Perú era uno de ellos, por si acaso, donde iban a desarrollar antes que México. Luego, Juan Alberto Grief, viendo esa iniciativa, como ahora estamos viendo el tema de la inteligencia artificial, la industria 4.0 que va a ser la industria 5.0, o el tema de la robótica humanoide que se va a dar ahora la nueva ola en el 2027, Juan Alberto Grief fue visionario y dijo, no, voy a construir un prototipo. Voy a buscar la inversión por parte del presidente para que podamos desarrollar nuestra propia planta hecho en el Perú y aquí exportemos autos a los diversos países de Latinoamérica. Cuando le presentó al presidente, no sé si algunos recordarán qué cosa fue lo que le dijo en el Perú no necesitamos experimentos, necesitamos tecnología extranjera. No necesito experimentos peruanos aquí que me vienes a mí a vender estas cosas, yo necesito tecnología de otro mundo, de otros países. Y así a Juan Alberto Grief le rechazó la idea de poder desarrollar tecnología peruana, lo cual fue un error enorme porque fue parte de las razones por el cual nuestro país está atrasado tecnológicamente. Una cadena lleva a otra cosa, una cosa lleva a otra cosa y una cosa lleva a otra cosa. Una decisión mal tomada lleva a un camino que tal vez no hubiéramos tenido. Así que, ¿cuál es el mensaje aquí? Que puedes tener todas las intenciones, pero depende mucho si la persona que toma la decisión está pensando realmente y entiende la solución. Yo le puedo plantear la solución porque yo sé la problemática, conozco esto, pero si le planteo eso a alguien y no lo entiende, de nada sirve. Entonces tenemos que trabajar justamente en concientizar. Concientizar no solamente a los ingenieros, porque si hablo para ingenieros, pues ¿quién le concientiza a alguien que no es de ingeniería? Tenemos que hablar un lenguaje que sea abierto para todos, un lenguaje que todos puedan entender para que así podamos concientizar. Entonces, uno de los problemas, pues también que podemos ver aquí, es de que en el CEPAL 2023
advierte que la industria manufacturera peruana sigue anclada en procesos analógicos o de automatización. Automatización básica, con una adopción casi nula de sistemas integrados de industria 4.0. El reporte del BIT Lab, el Deep Tech, revela que Perú concentra menos del 3% de las startups de tecnología profunda, como robótica, inteligencia artificial, biotecnología de Latinoamérica. La mayoría de emprendimientos locales son plataformas de software tradicionales, tipo como plataforma de e-commerce para que compras y vendas cosas. Pero creo que podemos dar para más. Solamente que tenemos que tener este pequeño impulso. A ver, de mi parte, ¿qué estoy haciendo yo? De mi parte, por un lado tengo emprendimientos. He emprendido desde el 2015 mi empresa en el tema de la robótica. Del lado izquierdo van a ver justamente en el área de transportes que les implementé un robot banderero que mueve su bracito y comienza a levantar la banderola. Tú dirás, ¿pero para qué? Porque lo que ocurría, esta empresa de pavimentación decía de que cuando pasan los trailers, los grandes camiones, y colocabas la señalización de que tienes que disminuir la velocidad, los camiones no disminuyen la velocidad, les importaba, es un letrero. Pero pensaron, ¿y qué pasa si colocamos algo que parezca una forma humana? Ah, disminuye la velocidad porque no querían atropellarlo. O sea, es parte de nuestra idiosincrasia a veces cuando generamos una solución. Entonces se planteó esta solución de robot banderero y esto se implementó en el norte del país. Otro, fabrico los lectores de DNI electrónicos. No sé si alguno de ustedes ha visto su DNI que tiene un chip. Desde el año 2018 yo fabrico, soy el único en el Perú que fabrica lectores de DNI electrónicos. Yo me compro los chips, hago la integración con componentes SMD que son microelectrónicos como lo que tienes en tu celular y con eso hice un diseño que lo tengo en la patente en Indecopy, que es en forma de un USB. Y lo hago de manera artesanal, como lo verás ahí, de color negrito, con impresión 3D, amarillito, y bueno, lee memorias, micro SD y lee pues la firma, para que hagas tu firma electrónica. De lado izquierdo estás viendo uno que estaba haciendo el tema de las verificaciones. En la parte de arriba me estás viendo a mí con una implementación. En el 2020, en plena pandemia, hice la implementación en una industria metalmecánica, una industria peruana, que ellos querían una solución. Esta empresa fabrica lo que son los tambores de las puertas, por ejemplo, de las galerías. ¿Tú ves estas puertas de las galerías que se enrollan? Cuando se enrollan, a los costados hay unas cosas que son redondas de metal. Esos se llaman tambores, para poder enrollar estas puertas. Entonces, esta empresa provee gran parte del Perú, pues, esos tambores y necesitaba automatizar sus procesos. Así que le hice la solución. Fue para mí algo como orgullo porque fue mi primera implementación robótica durante la pandemia, donde se implementó, hice el diseño de la mesa circular para mejorar sus procesos. Aumentaron casi un 50% en todos sus procesos. Y del lado derecho, ahí están viendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que le desarrollé plataformas robóticas que son 5 robots minumanoides para que ellos hagan investigación y con eso los profesores puedan utilizarlo para el tema de tesis de pregrado y tesis de posgrado. Entonces, trato de dar pequeños granos de arena para tratar de hacer desarrollos tecnológicos en el Perú y así me van contactando para ver qué cosa más puedo ayudarles en el tema de las soluciones por el lado de la robótica. Otro, por ejemplo, que es del lado izquierdo, me están viendo que estoy parado con mi pantalla, con mi laptop. Ahí estuve en Viena, en Austria, donde estaba presentando un desarrollo que he hecho esto. Yo he hecho un software en la cual este software se puede incluir algunos robots y tú puedes customizarlo y puedes simular el tema del Teach Pendant. El Teach Pendant es el controlador del robot donde tú puedes escribir la secuencia de comandos y decirle qué movimientos quieres que realice. La idea es una prevalidación para las empresas del sector industria para que ellos puedan tomar decisiones y vean un movimiento rápido de cómo sería esta solución. Porque a veces las empresas quieren ver cómo es esta solución, pero ellos no quieren pagar para poder hacer todo el proceso. Por lo tanto, es de que se desarrolla una prevalidación con este entorno 3D que he desarrollado. Tercer desafío, el emprendimiento industria. Emprendimiento industria, sí. Continuamos con este, es el último del emprendimiento industria. Para los que tienen startups, este es para el tema de startups. Del lado izquierdo es cómo se visualiza el tema del congreso que pienso realizar en el mes de noviembre en la Universidad Nacional del Callao. Del lado derecho son los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Robótica de Automatización de la Junta Industrial que les dije, los 3. Y ellos pues justamente, felizmente los he involucrado para poder tener un fondo. Entonces vamos a tener el fondo
regional de la RAS, donde vamos a dar la oportunidad a emprendedores de startups en robótica para que ellos reciban mentorías. Entonces, mi objetivo es traer a principales mentores nacionales e internacionales para que los asesoren en cómo poder emprender su empresa de robótica. Muy bien. Uno de los puntos es la formación del talento. El espejismo de la charla virtual, según el Future of Job Report, el 60% de las empresas que adoptan robótica enfrentan una brecha de habilidades crítica, no por falta de ingenieros, sino por carecer de profesionales que integren la tecnología con pensamiento analítico y liderazgo corporativo. Es justamente lo que les mencionaba. Tenemos que transmitir lo que es el análisis crítico para la toma de decisiones. El síndrome del silo técnico. Los programas de becas exigen perfiles integrales, pero en el Perú formamos en silos. Un ingeniero hace el robot, pero no sabe cómo redactar un paper de alto impacto. Un administrador sabe de finanzas, pero desconoce la industria 4.0. Las startups fracasan por falta de equipos multidisciplinarios que ambos hablen el mismo lenguaje. Y el otro, existen programas genéricos de liderazgo, pero liderar en robótica y tecnología aplicada exige un contexto corporativo real y mentoría en investigación científica, áreas donde los estudiantes a veces son dejados a su propia suerte, para que ellos mismos investiguen y ya vemos si publican. Entonces, pongo esto porque quiero que sea un punto de reflexión, porque considero que son puntos importantes. Si nosotros queremos cambiar parte de la realidad, tienes que abrir bien los ojos para entender esto, porque si tú cierras tus ojitos y no lo ves, pues eres parte del problema y no eres parte de la solución. Aquí quiero mostrarte una solución, por ejemplo, por parte de la división de mi empresa NFM Robotics, llamado Robotics Lab. Este es un prototipo de desarrollo de robot humanoide que ya lo he presentado en algunos eventos, lo he presentado en el Innovation de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo he presentado en el Business Innovation Now de la PUC y otros eventos por ahí. Ahí están viendo la presentación. Secuencia, ¿te parece? De movimientos. Ahí, bueno, va a realizar una par de secuencia de movimientos. Ustedes dirán, ya, pero ¿cuál es la aplicación de esto? O sea, tengo dos objetivos claros. Primero, con uno desarrollo un prototipo, el objetivo es concientizar a las personas que sepan que existen cosas que se puedan desarrollar. Esto no es el objetivo final, sino es el inicio. Y si tú quieres sumarte a desarrollarlo, a mejorarlo, pues ya te he dado como un punto de inicio. Y por otro lado, también sirve para poder visualizar y decir, mira, si hay ciertas cosas que podemos mejorar y que tal vez se podrían implementar, tal vez en el área de seguridad, en el área de transportes o en diversas áreas. Aquí voy a reproducir este audio. ¿Pueden subir el volumen, por favor? Sobre un suelo pavimentado. Detrás de ella hay una estructura de todo grande con franjas azules y blancas, debajo de la cual se ven sillas dispuestas y algunas... Como verán, ahí está reconociendo a la persona. Le ha dicho pues, que ella tiene una blusa rosada, está utilizando un jean, hay unas sillas y demás. Entonces, si el robot es capaz de reconocer a la persona que está al frente, es capaz de reconocer lo que tiene en su entorno, podría reconocer tal vez si la persona tiene EPPs, se está ingresando y tal vez no tiene los equipos de seguridad personal o otros temas de seguridad, ¿no? Esa es la idea. Otra cosa por la cual se está aportando es en la formación del talento. Estamos incentivando un programa internacional de alto rendimiento para líderes tecnológicos. Se llama el programa ARLIT. Tenemos dos tracks, el track corporativo y el track científico. El track corporativo son profesionales de la industria puliendo habilidades transversales como operaciones, marketing y finanzas. Aquí se convoca a profesionales de las diversas áreas, no necesariamente ingenieros, como verán, hay de comunicaciones, de marketing, de sector industria y gente que tiene años de experiencia. Por ejemplo, Linder tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la minería. O Sergio tiene más de 10 años de experiencia por el área de marketing. O Mercedes tiene más de 20 años de experiencia también en el sector de operaciones mineras. Ella es ingeniera industrial. Y así tenemos varios, como Giancarlo Puma, Jorge Linares o Danitza por el área de finanzas, más de 2 años de experiencia. El objetivo es conectar a los profesionales para que podamos ver de qué manera podemos impulsar a Latinoamérica. Generar estos talentos o conectar estos talentos a estudiantiles y que ellos tengan estas oportunidades globales para que ellos también puedan hacer más adelante lo mismo, ayudar a otros.
A ver, si me ayudan por ahí. Gracias. Aquí tenemos, por ejemplo, por el lado del track científico. Tenemos investigadores, la mayoría son doctores o candidatos a doctor, algunos que son magíster. Emanuel Ortiz, el doctor Emanuel, que él está dentro del liderazgo de la investigación. Su objetivo de él es convocar a investigadores científicos para que ellos puedan ayudar y formar artículos a todos aquellos que quieran investigar, hacer papers de investigación, reunirlos y poder orientarlos y puedan trabajar bajo un proyecto multidisciplinario. Así tenemos a varios que se están sumando y bueno, también cualquiera que quiera sumarse es más que bienvenido para esta iniciativa sin fines de lucro. Y el último punto, el tema de las políticas públicas. Hemos visto diversos problemas que podemos enfocarnos en nuestro país, que no solamente se enfoca por la parte de la robótica, pero que también podríamos orientarlo a nuestros diversos sectores. En el caso de las políticas públicas, según el Government AI Readiness Index de Oxford, ¿qué dice? Del 2023 este dato. Perú aún enfrenta retos críticos en el pilar de la gobernanza y la adaptabilidad, manteniéndose por debajo de los líderes de la región en preparación estatal para la inteligencia artificial. Bueno, es dato del 2023, ojo. El otro, el sesgo de la normativa local. Aunque el país avanzó por la reglamentación de la Ley 31814 y la Estrategia Nacional de la IA, lo cual se felicita porque ya tenemos una estrategia nacional, este marco está diseñado casi exclusivamente para el software, los algoritmos y la protección de datos. Por eso es que tenemos que apuntar ahora a otros puntos, como por ejemplo el tema de la Estrategia Nacional de la Robótica. El limbo legal de la robótica, pues existe un vacío crítico para la IA física, como algunos le llaman. Carecemos de sandbox, entornos de prueba y regulación de responsabilidad civil para validar brazos robóticos industriales o sistemas autónomos, frenando a veces la innovación de las MIPES. Entonces, ¿de qué manera yo estoy apoyando? Uno, así como el Estado cimentó las bases con la Estrategia Nacional de la IA, soy miembro del comité de expertos por parte de la SGTD, de la PCM, para el tema de la hoja de ruta en el tema de robótica. Así que soy, junto con otros especialistas que estamos relacionados en el tema de la robótica, estamos viendo de qué manera se va a formar esta hoja de ruta para que ahora la siguiente estrategia nacional sea la Estrategia Nacional de Robótica. Entonces, tenemos un marco legal realista, no pueden nacer únicamente de la teoría institucional, así que requiere la integración de las universidades junto con la experiencia técnica y los logros tangibles de las innovaciones también independientes. Todo aquel que pueda sumar justamente es lo que nos va a generar una estrategia sólida. Así que nos encontramos en la fase de estructuración de un plan de acción claro. La creación de una hoja de ruta aplicable, consciente y realista, requiere los aportes del sector de la ingeniería, la tecnología a nivel nacional. Hay algunas fotos de las reuniones que hemos tenido. Así que el futuro de la robótica lo construiremos juntos, así que eres bienvenido a ser parte de ella. Muchas gracias. Agradecemos al expositor, el doctor Nicolás Francisco Figueroa Mosquera. Y a continuación invitamos al presidente del capítulo, el ingeniero Luis Bazán, para que pueda hacer entrega de un certificado. Adelante, por favor. Una foto, por favor. Si se pueden colocar un poco más en el centro. La primera foto. Foto oficial. Ahora invitamos a los directivos para que nos puedan acompañar en esta foto también. Bien, muchas gracias.